Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Como ya dijeron, mi nombre es Grecia y estoy muy contenta de tener la oportunidad de compartir esta vez. Creo que en todo este año no me había tocado compartir, entonces ahora me tocan 2 veces seguidas. Y bueno, como ya lo dijeron, el tema de hoy es límites, y tal vez te preguntes a qué límites nos referimos, porque hay muchos tipos de límites, ¿verdad? Límites físicos, emocionales, espirituales. Pero hoy vamos a hablar sobre los límites en las relaciones o los límites emocionales. Y bueno, el eslogan es relaciones sanas, emociones sanas. Si nuestras emociones no están bien, quiere decir que algo en nuestras relaciones no está bien. Y el principal problema en las relaciones son los límites no sanos, los límites, la falta de límites o los límites demasiado rígidos. Hay un pequeñito como problema con la visibilidad, entonces los que se quieran pasar más al frente, todavía hay espacio acá, pero si ven bien desde atrás, entonces está bien. Todos vamos a esperar tantito a que se sienten, los que están por ahí. Y bueno, tienen ahí en sus manos también un bosquejo, que es para ir llenando las líneas. En este caso, en la presentación no salieron las palabras subrayadas que hay que rellenar, pero está todo escrito. Entonces, mientras yo esté hablando y vaya pasando, tú puedes ir rellenando tu bosquejo. Esto es para que tú puedas tener las notas para revisarlas, para contemplarlas, reflexionar y todo. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué son los límites? Como ya dije, hay límites en muchas áreas de nuestra vida. Hay límites físicos, por ejemplo, la ley de gravedad, podemos decir que es un límite. Si intentamos romper o ir en contra de la gravedad, ¿qué pasa? Nos caemos y nos lastimamos, ¿verdad? Y bueno, hay reglas, las reglas son límites. Cuando rompemos una regla, también hay consecuencias. Y lo mismo ocurre con los límites personales o los límites emocionales, que muchas veces no les damos la importancia que tienen o simplemente ni siquiera sabemos qué son. Entonces vamos a ver, un límite personal es donde termino yo, donde yo aquí comienzo y aquí termino, y acá comienza otra persona. Entonces es donde termino yo y comienza alguien más. Es la diferencia entre mi ser, mi individuo y otro individuo. Entonces, bueno, un límite o los límites personales es mi espacio vital. Podemos pensar en los límites como una burbuja o como algo a nuestro alrededor que nos protege, ¿okay? Entonces es el espacio que yo necesito. Y bueno, ahí lo va a decir otra vez, hay límites emocionales, físicos y espirituales. Y poner límites es la única manera que existe, que yo conozca, en que podemos mantener nuestra sanidad física, mental, emocional y espiritual. Si no nos pusiéramos límites físicos, por ejemplo el descansar o ponerle un límite a las actividades que tenemos, ¿qué pasaría? Pues nos cansamos, nos enfermamos, podemos llegar hasta la muerte. Si no ponemos límites espirituales y nos metemos en ondas extrañas espirituales, pues eso también va a traer consecuencias a nuestra vida. Al igual, si no ponemos límites a nuestras emociones y a nuestras relaciones, va a haber consecuencias en todas las áreas de nuestra vida. ¿Okay? Todos fuimos creados para estar en relación. El propósito para el cual Dios nos creó fue para estar en relación. Si no fuera ese el propósito, entonces nos habría puesto tal vez en una isla desierta cada uno, pero decidió ponernos a todos juntos. ¿Por qué y para qué? Pues para relacionarnos, para crear familias. Entonces, en estas relaciones es muy importante tener límites. Y bueno, aquí hay una imagen de cuáles son los límites. El área azul es mi área personal, ¿okay? Las líneas son mis límites y aquí dice tú aquí y tú acá. Las personas deben respetar y debe haber una separación entre quién soy yo y quiénes son las otras personas, ¿okay? Bueno, les voy a leer la historia es como un día
en la vida de una persona sin límites. Si ustedes ven la imagen, una persona que no tiene límites o tiene límites no sanos, se siente siempre como un títere de las otras personas. Si tú sientes muchas veces que tu vida está como fuera de control, o que siempre tienes que estar agradando a las personas, o que las demás personas te controlan, entonces tal vez o muy seguramente hay un problema de límites. Entonces vamos a ver la historia de Paula. ¿Cómo es un día sin límites? 6 de la mañana. Sonó el despertador y con los ojos nublados de dormir poco, Paula apagó el despertador. ¿Por qué me aterra lo que me depara este día?, se preguntó. Luego, a medida que se aclaraba su mente, recordó el motivo de su temor: la reunión a las 4 con la maestra de tercer grado de Pablo, su hijo. Paola recordó la llamada telefónica. Hola, habla la maestra Jan. Me pregunto si podemos hablar sobre el rendimiento de Pablo y sobre su conducta. Pablo no podía quedarse quieto y prestar atención, ni siquiera les hacía caso a Paola y Miguel. Pablo era un niño muy confiado y ella no quería apagar su espíritu. ¿No era eso lo más importante? Bien, no es momento de preocuparse por eso, pensó Paula mientras se levantaba. Tengo suficientes problemas para mantenerme ocupada todo el día. En la ducha, los pensamientos de Paula comenzaron a rodar y a planear el día. Veamos. Hoy tengo que hacer el desayuno, 2 sándwiches para el almuerzo de los niños, terminar de coser el disfraz de Ana para la obra de teatro en la escuela. Eso sí que requerirá de magia, terminar el disfraz antes de las 8:15 de la mañana para después llevarlo a los niños a la escuela. Paola se arrepintió de la noche anterior. Había planeado coser el disfraz anoche, pero su mamá había llegado de visita sorpresa. Los buenos modales dictaban que tenía que ser una buena anfitriona, por ende, otra tarde perdida. Sus intentos por aprovechar el tiempo no le traían gratos recuerdos. Con mucha diplomacia, Paola intentó ser astuta y le dijo a su madre: «No te imaginas cómo me agrada que me visites de sorpresa, mamá, pero no te importaría si mientras platicamos coso el disfraz de Ana, ¿verdad?». Paola se encogió de miedo por dentro, sabiendo ya la respuesta de su mamá. «Paola, sabes que yo sería la última persona en importunarte a ti y a tu familia». La madre viuda de Paola le contestó. Ella había estado viuda por 12 años y había puesto a su viudez en categoría de martirio. «Tú sabes que desde la muerte de tu padre el tiempo se me hace eterno. Todavía extraño a nuestra familia. ¿Cómo podría privarte de la tuya? Pero entiendo por qué no llevas a los niños y a Miguel a visitarme. ¿Cómo podría yo ser agradable? Soy solo una vieja sola que dedicó su vida a sus hijos. ¿Quién querría pasar un rato conmigo?». «No, mamá, no quise decir eso. Quiero decir que tenerte de visita es muy especial. Me gustaría tener más tiempo para ir a visitarte. Me alegro que hayas tomado la iniciativa de venir». «Señor, no me mates por esta mentirita piadosa». «En realidad, puedo hacer el disfraz en cualquier momento», le dijo a su madre. La mamá suspiró y dijo: «Está bien, si tú insistes». La visita se prolongó hasta bien entrada la noche y Paola pensó: «Por lo menos he ayudado a que pasara un día más feliz». Pero una voz interior le dijo: «Si tanto la ayudaste, ¿por qué se seguía quejando de su soledad cuando se fue?». 6:45 de la mañana. La hora siguiente, como siempre, fue un desastre. Los niños lloriqueando sin querer levantarse, Miguel quejándose: «¿Por qué nunca puedes lograr que los niños se sienten a la mesa a tiempo?». 7:45. De milagro, los niños estuvieron a tiempo para llevarlos a la escuela. Miguel se fue a su trabajo y Paola salió por fin. Terminó de maquillarse en el auto. Gracias a Dios por el tráfico. 8:45. Mientras entraba corriendo a la empresa de modas donde trabajaba, Paola vio su reloj. Solo unos minutos tarde. Seguro ya ni la esperaban a tiempo. Estaba equivocada. Habían comenzado la reunión ejecutiva sin ella. Entró callada y susurró algo de este tráfico de locos. 11:59 de la mañana. El resto de la mañana transcurrió bastante bien.
El único contratiempo surgió justo antes de la hora del almuerzo. Sonó el teléfono. Paola, gracias a Dios que te encuentro. No sé qué hubiera hecho sin alguien con quien hablar. Era la voz inconfundible de su amiga de hace años, Laura, una mujer tensa y nerviosa que siempre estaba atravesando una crisis. Paola siempre había intentado estar a su disposición, pero Paula nunca le preguntaba a Paola cómo estaba ella, y si Paola algún día intentaba platicarle, Laura cambiaba el tema o se iba, simplemente no quería escucharla. Paola amaba a Laura de todo corazón y se interesaba por sus problemas, pero Laura parecía más un cliente o un paciente que una amiga. Paola estaba molesta por este desequilibrio en su amistad, pero como siempre, se sentía culpable cuando pensaba en su enfado con Laura. Sabía que era importante amar y ayudar a otros. Pensó, ahí voy de nuevo, pensando en mí antes que en los demás. Por favor, Señor, ayúdame a no ser tan egocéntrica. ¿Qué pasa, Laura? Es horrible. Hoy mandaron a mi hija a casa de la escuela y a Tomás le negaron el ascenso en el trabajo y el automóvil se me quedó en la autopista. Así es mi vida todos los días, Laura pensó. Mientras le brotaba el resentimiento, pero se limitó a decir, pobre de ti, ¿cómo estás lidiando con todo eso? Laura estaba feliz de poder explicarle la respuesta a esa pregunta con lujo de detalles, con demasiados detalles, con tantos que a Paola se le fue la mitad del descanso para almorzar, consolando a su amiga. En fin, pensó, más vale comer algo que nada. Mientras comía sola, pensaba en Laura. Si todo lo que la he escuchado, mi consuelo, mis consejos, hubieran significado algo, valdría la pena, pero Laura sigue cometiendo los mismos errores de hace 20 años. ¿Por qué me hago esto a mí misma? 4 p.m. La tarde de Paola pasó sin incidentes. Salió de la oficina hacia la reunión con la maestra cuando su jefe la llamó. ¡Qué suerte que te alcancé! Jaime, un individuo exitoso, se las arreglaba para salir adelante. El problema es que solía utilizar a las personas para arreglárselas. Paola ya sabía lo que se venía. Escucha, me quedé corto de trabajo. Esta es la información para las recomendaciones finales de la revista de modas. Solo hace falta mejorar un poco la redacción y revisarla. Por cierto, es para mañana, pero estoy seguro que no tendrás ningún inconveniente. Sonrió, queriendo parecer simpática, pero por dentro sintió pánico y enojo. Las necesidades de revisión de Jaime eran legendarias. Pesando los papeles en sus manos, calculó un mínimo de 5 horas de trabajo. Le entregué esta información hace 3 semanas, pensó furiosa, porque siempre me elige a mí para no quedar mal por no cumplir sus plazos. Rápidamente se tranquilizó. Por supuesto, Jaime, no hay problema. Encantada de ayudarte. ¿A qué hora lo necesitas? A las 9 estaría bien. Gracias, Paola. Siempre pienso en ti cuando me encuentro en apuros. Sé que siempre puedo contar contigo. Fiel, buena, responsable, puedo contar contigo. Siempre me describen así. Parece ser una buena definición para una mula de carga. De pronto, la culpa la sorprendió de nuevo. Ahí voy, mi resentimiento otra vez. Señor, ayúdame a florecer donde he sido plantada. Pero por dentro deseaba ser trasplantada a otra maceta. La maestra Jan era una de tantas en esa profesión que entendía la complejidad de los factores implicados en la conducta problemática de los niños. Como siempre, Miguel no había podido llegar a la junta, así que eran solo Paola y la maestra Jan. No es un chico malo, dijo Jan. Pablo es un niño inteligente, lleno de vitalidad, y cuando algo le interesa, es muy agradable. Paola guardaba las malas noticias. Ella pensó, al grano, Jan, tengo un niño problemático, ¿no? ¿Qué tiene eso de nuevo? Tengo una vida llena de problemas para colmo. La maestra prosiguió con el tema. El problema es que Pablo no respeta los límites y reglas, no se queda sentado y distrae a los demás, no para de hablar. Cuando le digo que no haga algo, se enfurece. Paola se puso a la defensiva por su hijo.
¿No será que tiene déficit de atención o algo así? La maestra Jan dijo, los estudios psicológicos y cognitivos descartan esa posibilidad. Pablo tiene un buen rendimiento cuando le interesa el tema. No soy terapeuta, pero creo que él no está acostumbrado a aceptar las reglas y límites. Ahora Paola se puso a la defensiva de sí misma. ¿Está insinuando que tenemos problemas en casa? Como le dije, no soy consejera, solo sé que es normal que a esta edad se resista a las reglas. Pero Pablo no está dentro de los parámetros de los niños normales. Se desata la Tercera Guerra Mundial siempre que le digo que no haga algo, o que haga algo que no quiere hacer. Y como todas las pruebas psicológicas son normales, me preguntaba cómo andan las cosas en casa. Paola dejó de contener las lágrimas. Lo siento, hoy no es un buen día, y tiene razón, necesito ser honesta. Los problemas que tiene con Pablo son igual a los que yo tengo con él. Miguel y yo tenemos una lucha diaria con Pablo para lograr que haga lo que le decimos. Jugando y conversando es un niño estupendo, pero cuando tengo que disciplinarlo, sus rabietas son mayores a lo que puedo controlar. Jan asintió. En realidad sirve saber eso. Ahora podemos encontrar soluciones juntas. Ya casi se acaba el día. 6:30. Por cuarta y última vez, la cena está servida. No le gustaba gritar, pero ¿qué más podía hacer? Los niños y Miguel nunca venían a la mesa a tiempo, sino hasta que todo estaba ya frío. Paola notó a su hija Ana de nuevo, solamente picoteando en silencio su comida. Ana era una niña adorable, pero muy cohibida. Nunca fue extrovertida, prefería el tiempo leyendo o sola en su cuarto pensando cosas. ¿En qué cosas piensas, cariño?, le preguntaba Paula. Cosas, mamá, le decía siempre Ana. Soñaba en conversaciones de madre e hija, en ir de compras, pero Ana no invitaba a nadie a su escondite muy celosamente guardado. 7 p.m. A la mitad de la cena sonó el teléfono. Paula pensó en no contestar para no interrumpir el tiempo con su familia, pero después esa voz interior latosa le dijo, ¿qué tal si alguien te necesita? Como siempre, obedeció esa voz y fue a contestar. Cuando reconoció la voz de Pili, la líder de ministerios femeninos en la iglesia, entró en pánico. Espero no molestar, dijo Pili. Para nada, mintió Paola. Estoy en un aprieto. La coordinadora de actividades para el retiro de mujeres no va a poder asistir. ¿Podrías darnos una mano? Paola había estado soñando con ir a ese retiro, poder relajarse y alejarse de casa un par de días y descansar, lo cual ahora le parecía un poco egoísta. Ahora esa posibilidad de estar a solas y relajarse se escapaba de los planes. No le quedaba más remedio que decir lo que siempre respondía a su madre, a su jefe, a su esposo o a quien fuera. Encantada de poder ayudarte. Hazme llegar lo que sea que la coordinadora preparó y me pondré a trabajar de inmediato. Paola, sé que es un sacrificio, yo lo hago todos los días, pero servir es un gozo. Si tú lo dices, pensó Paola, aunque nunca había experimentado ese gozo. 7:45. La cena terminó. Todos se fueron a ver la tele, dejando sus platos en la mesa. Esto la molestaba, pero quizás los niños eran demasiado jóvenes aún para tomar esa responsabilidad. 9 y 12 años, solo para que sepan, no tan chiquitos. 11:30. Hace años Paola hubiera podido lavar los platos, acostar a los niños, terminar el proyecto de Jaime sin dificultad. El estrés siempre la había impulsado a hacer más y a trabajar bajo presión, pero últimamente era evidente que ya no podía. No tenía la misma energía, ya no podía concentrarse, se volvió olvidadiza y ya ni siquiera le importaba. De todos modos, a pura fuerza de voluntad, terminó la mayoría de sus tareas, posiblemente el proyecto no con mucha calidad como la que Jaime esperaba, pero estaba demasiado resentida para sentir remordimiento. Pero le prometí a Jaime que lo haría. No es su culpa, es mía. ¿Por qué no le puedo decir lo injusto que es que me cargue con todas sus obligaciones? No había tiempo para eso ahora.
Su tarea más importante de la noche era su conversación con su esposo Miguel. Con el transcurso de los años, Miguel comenzó a tomar un tono sarcástico hacia ella. No la escuchaba, cuando ella le decía que necesitaba su ayuda se enojaba, se volvió insistente en hacer las cosas a su manera y además el mal genio, pero seguro es porque estaba demasiado estresado, no lo culparía. Si lo contrariaba en lo más mínimo, se volvía objeto de su ira. Cuando Paola tomó conciencia de que Miguel era una persona controladora, ella aceptó toda la culpa. Yo también sería así si tuviera que convivir con una chiflada como yo. Yo tengo la culpa de que sea tan crítico y esté siempre frustrado. Esto la llevó a encontrar una solución: amar a Miguel para evitar su ira. El remedio consistía en aprender a leer las emociones de Miguel, observar su humor, su lenguaje corporal y su tono. Se volvió experta en reconocer sus estados de ánimo y todo lo que pudiera ofenderlo. Mientras no le llevara la contraria en nada, no había ningún problema. Pero si llegaba a mostrar algo de sus preferencias, corría el riesgo de ser decapitada. La segunda etapa o la segunda solución que Paola encontró es que en caso de que Miguel llegara a enfadarse, la solución era comenzar a darle la razón en todo. Se mordía la lengua para no decir nada o incluso le pedía perdón por ser alguien tan difícil de convivir. La tercera era la etapa de hacer cosas especiales para él. Siempre hacer lo que a él le gustaba, lo que él quería, vestir lo que a él le atraía. Y bueno, estos 3 pasos le sirvieron por un tiempo, pero la paz nunca fue duradera. Amar a Miguel para evitar su ira tenía un inconveniente. Paola quedaba agotada, temerosa, resentida y sintiéndose culpable, y la ira de Miguel en realidad no cesaba. En los últimos años era más compromiso que amor, y eso era lo que quería hablar esta noche con él. Tenían que avivar el fuego de su amor. Llegó a la sala a hablar con Miguel, solo para darse cuenta de que ya se había quedado dormido frente a la tele. Pensó en despertarlo para llevarlo al cuarto, pero le dio miedo simplemente pensar en la reacción que Miguel tendría. 11:50. En la cama, Paola no sabía cuál era el mayor, su soledad o su agotamiento. Decidió que era su soledad. Lloró por su vida, por su matrimonio y por sus hijos. Trataba de ser una buena persona, pero sentía que le pasaban por encima todo el tiempo. Ahora, sola en la cama, el único sonido era el de sus lágrimas golpeando sobre la almohada. Ese es un día en la vida de Paola. Paola es una persona que no tiene límites personales. Y por lo que pueden ver también, o si se fijaron, ninguno de los personajes en esta historia tiene límites. Unos tienen límites demasiado rígidos, otros no tienen límites, pero todos están siempre pasando la responsabilidad de ellos mismos a otra persona. Y esos son los problemas de límites. ¿Qué les parece esta vida sin límites? ¿Suena divertida? No. Muy estresante, cansada. ¿Y cuál era la principal emoción que Paola sentía? Soledad y culpa. Culpa siempre, todo el tiempo. Todo era su culpa, mi culpa, mi culpa. Y la soledad también. ¿Pero por qué sentiría soledad si estaba rodeada de gente todo el tiempo? Gente que la buscaba, gente que la quería. ¿Por qué sentía soledad? Eso es algo que vamos a platicar mientras vayamos, pero creo que es obvia la respuesta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuáles son los problemas de límites. Pueden ver aquí en las imágenes, tenemos 4 tipos de límites. Son las rayitas que están alrededor. El primero son límites sanos. Es necesario que tengamos límites que nos permitan dejar las cosas positivas entrar a nuestra vida y que dejemos de fuera las cosas malas o las que no nos benefician. Después tenemos los límites inexistentes o los límites difusos. Tenemos también los límites pobres. No hay suficiente espacio aquí para proteger. Y después tenemos los límites demasiado rígidos. Esto quiere decir que esta persona no acepta nada.
¿Ok? Vamos a ver a cada uno. Vamos a ver primero a los límites inexistentes y límites pobres. Paola cabría en esta descripción, ¿sale? Espero que puedan ser también ustedes honestos con ustedes mismos y ver en qué categoría cabes. Es muy fácil ver al de al lado y pensar ahorita en tu esposo, en tu primo, en tu tío, en tu hermano, en el jefe, pero los invito a que se vean a ustedes mismos, porque vamos a ver más adelante que a la única persona que puedo cambiar y en la única persona en la que puedo trabajar y tener un efecto real es en mí mismo. Entonces, si nos enfocamos en los demás, pues no le vamos a sacar mucho provecho a esto, ¿sale? Entonces vamos a ver las características de una persona que no tiene límites o sus límites son pobres, ¿ok? Esta persona, al igual que Paola, le dije Paula y Paola, le cambié el nombre, ¿verdad? Digamos que es Paola. Aprende a leer las emociones, el humor, el lenguaje corporal, los estados de ánimo. Siempre está como anticipando qué es lo que la persona va a sentir, cómo va a reaccionar, ya para prevenir cualquier incidente. Está pensando siempre en qué es lo que va a necesitar. Ni siquiera deja que la otra persona pida y ya le está dando lo que necesita. Se siente culpable y responsable por los problemas de otro. Lo vimos muy claro en la historia de Paula, ¿verdad? Cada vez que algo sucedía, lo primero que le venía es otra vez me estoy quejando, otra vez yo con mi egocentrismo y siempre sintiendo que todo era su culpa. Estas personas tienen el sentimiento de que su vida está fuera de control. ¿Por qué será que sienten que no están en control? En una parte, estas personas quieren como tener la ilusión de que ellos tienen todo bajo control. Como están ayudando a todos y como están al pendiente de lo que pasa en la vida de todos, creen que tienen cierto control. Pero en realidad son los deseos y las peticiones y las emociones de todos los demás los que los controlan a ellos. ¿Ok? La siguiente característica es que esforzarse más nunca resulta y nunca es suficiente. Para estas personas tienen siempre un sentimiento de que por más que hagan, por más que lo intenten, nunca es suficiente, nunca logran complacer a las personas y siempre necesitan dar más y más y más y más hasta llegar a un punto de agotamiento y quiebre total. Las personas que tienen falta de límites normalmente por esto mismo llegan a tener problemas de ansiedad, adicciones, muchas enfermedades y problemas psicosomáticos. Es también porque ellos se descuidan a ellos mismos, entonces dejan que su propio cuerpo, sus propias emociones y todo decaiga por estarse enfocando en los demás. Entonces estas personas tienden a tener enfermedades como gastritis, colitis, artritis, y muchos itis, que normalmente vienen de estrés, de ansiedad y de todo eso, que viene de un problema de límites. Después vamos a ver de dónde vienen los problemas de límites para irnos más a la raíz. ¿Está sonando mal? ¿Ya? Sí. Ok. Estas personas viven todo el tiempo con temor a perder la relación. La motivación de ayudar, de estar siempre al pendiente, de no hacer enojar a nadie, es porque realmente tienen el temor a quedarse solos o a perder la relación. ¿Qué pasa si le digo que no? No, lo peor pasaría, me va a dejar, se va a enojar, me va a golpear, me voy a quedar solo. Entonces siempre el temor a perder la relación o a la reacción de la otra persona. Estas personas aceptan las responsabilidades que le corresponden a los demás. Por ejemplo, lo vimos con el jefe de Paola, ¿verdad? Todos tenemos a alguien en nuestra vida o hemos tenido a alguien que intenta hacer eso con nosotros, ¿verdad? Intentan darnos el trabajo que les corresponde a ellos, pero de nosotros depende si lo aceptamos o no. ¿Okay? Entonces, estas personas que tienen límites pobres o no tienen límites tienden a tomar lo que sea que les pongan como su responsabilidad propia. Por lo mismo, tienen dificultad de diferenciar cuál es su responsabilidad y cuál es la responsabilidad de la otra persona. ¿Sí? No saben
qué le corresponde a ella y qué me corresponde a mí. Como que hay una confusión en eso, nunca está claro. No sabe hacerse cargo de sus propias necesidades. La mayoría de veces estas personas se negligencian mucho a ellos mismos. Están cuidando de todos, pero ellos no se cuidan a ellos mismos. Tal vez no cuidan su físico, o por estar dando dinero a los demás, o su tiempo a los demás, o su energía a los demás, ellos no se cuidan a ellos mismos. Muchas veces ni siquiera se dan cuenta que tienen necesidades propias. Y bueno, estas personas dicen que sí a lo malo. Esto nosotros no pensamos, bueno, sí, que entre lo malo a mi vida, ¿verdad? Pero como hay falta de límites aquí, como no hay bloqueos para las cosas malas, entonces estamos dejando que las cosas negativas, las influencias negativas, el control de las personas entre a nuestra vida. Y son incapaces de decir que no. Como Paola, nunca vimos que dijera que no, ¿verdad? A nadie le dijo que no. Entonces hay mucho temor en nosotros a decir que no, porque el decir no representa, como les decía, perder la relación, o representa un conflicto, o enojarse, o que te apliquen la ley del hielo, o cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, estas personas tienen una dificultad muy grande para decir no. Y a lo mejor la historia de Paula te suena como muy exagerado, o a lo mejor te identificas, pero en realidad hay personas que de plano nunca dicen que no, y siempre se cargan, y sí yo puedo, sí yo lo hago, sí yo puedo y sí yo lo hago, y después pues no acaba muy bien esa situación. Ok, vamos a ver ahora el otro lado de los problemas de límites, que son los límites rígidos. ¿Ok? Esta persona es incapaz de pedir, recibir y aún dar ayuda. Ahora esta persona es el contrario. En vez de pedir y ayúdenme y necesito, siempre es como, no, yo puedo solo. No necesito a nadie. Y aunque realmente lo necesiten y se estén muriendo con la carga de trabajo que tienen, o tengan algo que realmente necesitan hablar o comunicar, dicen, no, yo puedo solo. Muchas veces el pensamiento que estas personas tienen es que sus problemas no son nada comparados con lo de los demás. Entonces, como que tienden a minimizar sus propios problemas para darle su atención a las otras personas. Y son incapaces de reconocer sus propias limitaciones, no se dan cuenta que no pueden ellos mismos con cierta situación y que necesitan pedir ayuda, pero son como ciegos a eso. Siempre es el, sí, yo puedo solo, yo puedo solo, yo puedo solo, y no reconocen sus propias limitaciones. Estas personas confunden los límites sanos con muros o murallas a veces. Estas personas dicen, no puedo dejar que nadie me controle y no puedo dejar que nadie se meta en mi vida, pero lo llevan a un extremo y ponen límites o paredes demasiado rígidas a su alrededor, y ahí estas personas pues se pierden de la relación, se pierden de ser interdependientes, de ayudar y ser ayudados. Estas personas tienden a ver sus necesidades como malas o vergonzosas. Tal vez este tipo de persona puede ser como un escenario imaginario, que haya crecido en una familia donde había, por ejemplo, un papá o alguien alcohólico. Cuando hay un alcohólico o, por ejemplo, un enfermo en la familia, toda la familia gira en torno a esa persona. Las necesidades de esa persona son las únicas que se satisfacen o que se ven, ¿verdad? Entonces, si tú tienes, a lo mejor el papá está ahí tirado borracho y rompió 1000 cosas, y el niñito llega y, mamá, tengo hambre. Ahorita no, mira, ¿cómo está tu papá? Entonces, el niño llega con una pequeña necesidad, pero le dicen que no, que su necesidad no es importante, no es tan importante, o deberías de avergonzarte, me estás dando más trabajo del que ya tengo. Entonces, tienden a pensar y a creer que sus necesidades son vergonzosas, o piensan que tener necesidad o mostrar necesidad es igual a ser débil, y pues eso a nadie nos gusta, sentirnos débiles o vulnerables, ¿verdad? Eso es algo que también, las personas que no tienen límites pueden sentir esto, como que sus necesidades
no son tan importantes, entonces siempre están mejor atendiendo a las necesidades de otras personas, porque las suyas no son para tanto. Esta persona no tiene límites donde es necesario y tiene donde no debería. ¿Okay? Entonces, esta persona es alguien que dice que no a lo bueno, tiene límites hacia la ayuda, hacia el amor, hacia el apoyo de los demás. Y esta persona es incapaz de decir sí. Las otras personas eran incapaces de decir no. Esta persona, cuando se le ofrece ayuda, cuando se le ofrece apoyo, es incapaz de decir que sí. Dice, no te molestes, no, yo puedo. ¿Okay? ¿Sí pueden ver la diferencia entre ambos tipos? Entre estos dos puede haber como toda una serie de grises. Ahorita les estoy mostrando como blanco y negro, pero hay gris en medio, o hay también etapas en nuestra vida en las que estamos de un lado y después, por ejemplo, yo puedo ser una persona con límites muy difusos o no muy buenos, y después yo conozco a otra persona igual, que tampoco tiene límites. Entonces, alguien de los dos se va a convertir en el controlador y el otro se va a convertir en como alguien va a ser el codependiente y alguien el dependiente. Entonces, esto puede cambiar dependiendo de la estación en la que nos encontremos o las personas con las que nos estemos relacionando. Entonces, no crean que esto es así como las descripciones que les di son como las más generales, pero hay muchas personalidades en medio. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando...? Bueno, no, les voy a decir algo más. Hay otro tipo de personas que encaja en estos dos, tanto en los límites difusos o inexistentes como en los límites rígidos. Y estas son las personas que llamamos controladoras. Yo creo que todos conocemos o tenemos alrededor a una persona que podemos decir es una controladora, ¿verdad? Bueno, ya sabemos, pero vamos a ver un poco de sus descripciones. Estas personas tienen falta de límites interiores propios. O sea, estas personas no pueden identificar o no saben respetar los límites de otras personas. Yo puedo tener perfectamente mis límites aquí, marcados como en los límites sanos, pero esta persona controladora llega y se pasa como por su casa. Es mi responsabilidad ponerle un alto, pero para esta persona los límites no existen. Yo me paso cuando quiera y no debo tener consecuencias porque es mi derecho, ¿verdad? Y bueno, estas personas tienen un problema para aceptar y respetar los límites de otras personas, o los límites ajenos. Tienen también muchas veces como desafío, a veces consciente o a veces inconscientemente, tienen el desafío personal de cambiar a las otras personas, de hacer que las otras personas hagan lo que ellos quieren, piensen como ellos piensan, actúen como ellos quieren que actúen. Entonces siempre tienen como no, yo lo voy a lograr que tal persona cambie de opinión. Ese tipo de mentalidad pueden tener los controladores. Estas personas no escuchan y no aceptan un no. Entonces cuando les dices que no, ellos simplemente no me dijo que no, yo escuché un sí, así que lo que yo escuché es lo que vale. ¿Ok? Vamos a ver. Estas personas tienden a atribuir la responsabilidad de su propia vida a otra persona. En este caso, por ejemplo, sería Jaime, el jefe de Paola, ¿verdad? Su responsabilidad era hacer ese reporte, pero se lo cedió a otra persona como si fuera de ella. ¿Okay? Entonces, estas personas tienden a pensar y a creer que todos sus problemas, sus malestares, sus enfermedades, sus problemas financieros se deben a que, pues esta persona no me cuida. Es que mi esposa me da la comida incorrecta y pues por eso engordo. Me va mal en mi trabajo porque pues mi secretaria no hace el trabajo que yo le doy, que realmente le corresponde a él. ¿Okay? Entonces, todo es la culpa de alguien más. ¿Okay? Ellos nunca tienen responsabilidad sobre sus propias finanzas, sobre su propio cuerpo, sobre su salud. Y el controlador usa el control o la culpa para que otros hagan lo que ellos quieren. Vamos a ver dos tipos de controladores. Al igual que con lo demás, hay miles de tipos de controladores o puede haber muchas
como muchas variantes, pero vamos a ver dos tipos especiales. El controlador agresivo. Esta persona controla y saca lo que quiere a como dé lugar, no importa quién tenga que pasar encima o lo que tenga que hacer. Esta persona hace caso omiso a los límites ajenos, o ni siquiera los ve o pretende que no existen. Y después tenemos al controlador manipulador. Esta persona puede ser mucho más sutil, muchas veces las vemos como personas buena onda, lindas, pero no nos damos cuenta que por ahí están usando como su manipulación para hacer que hagamos lo que ellos quieren. Estas personas usan la persuasión y la culpa para traspasar límites ajenos. Entonces ellos intentan manipular las circunstancias a su favor, o tal vez de primero tú le dices un no y la persona no dice, ay, pues cómo no, de todos modos lo voy a hacer, dice, bueno, pero después empieza a usar otras tácticas como la del chavo, pues al cabo que ni quería, y al final acabas dándole porque te da cosa, ¿no? Pueden hacerse las víctimas, o pueden empezar sutilmente, es que si tú no me ayudas no tengo a nadie más, y bla bla bla, y ahí se van metiendo para manipular, o sutilmente simplemente te insisten y te insisten y te insisten hasta que dices, ya pues, hago lo que quieras, pero cállate, ¿verdad? Los hermanos menores muchas veces hacen eso. Ok, entonces hay muchos tipos de controladores, pero estas son las dos categorías principales. Vamos a ver ahora, ¿de dónde vienen los problemas de límites? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿El agresivo cómo manifiesta su agresión? El controlador agresivo. El manipulador controlador, el controlador manipulador es, ay sí, ¿verdad que sí es bueno para tus hijos? ¿Verdad que sí? El agresivo puede ser más, o sea, simplemente decir, pues se va a hacer así, quieras o no, y se va a hacer así, punto. Y no me importa. Y hace lo que quiera a como dé lugar. No, y puede llegar a ser también con golpes, con amenazas, con agresión física, emocional, espiritual o de cualquier tipo. ¿Okay? No necesariamente así como tan rudo, pero por eso les digo que hay como muchas como variantes o categorías. Puede ser muy muy controlador y muy muy agresivo, o puede ser como más agresivo emocionalmente, que te empieza a hacer sentir culpable, te empieza a hacer sentir, no, pues tú estás tonto por pensar así, por creer que las cosas van a resultar si es así. Eso es agresión, no es agresión así de golpe ni nada, pero sigue siendo agresión emocional. Ok, entonces, ¿de dónde vienen los problemas de límites? Como les daba el ejemplo de la familia con una persona alcohólica o enferma, los problemas de límites vienen de las familias disfuncionales. Y bueno, les puedo asegurar que todos venimos de algún tipo de disfunción familiar, ¿okay? No, vivimos en un mundo pues caído y perdido, y no hay como perfección. Todos venimos de algún tipo de disfunción familiar, tal vez unas que podemos ver que son peores que otras, pero pues tampoco podemos juzgar, ay, tu familia no es tan mala, no deberías de tener tantos problemas de límites, ¿verdad? No podemos juzgar cuál fue la experiencia de otra persona. Entonces, aquí puse algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando en las familias hay padres emocionalmente inmaduros, ¿han visto esas familias donde tú las ves y parece que los hijos son los papás? Y dices, ¿qué pasó? Ahí es cuando los papás atribuyen su responsabilidad y su bienestar emocional aún a sus hijos, y hacen que los hijos actúen como padres y no los dejan ser niños. Entonces, bueno, ahí empiezan problemas de límites. Como les decía, cuando hay un miembro enfermo en la familia, cuando hay una adicción, que todo gira alrededor de esa persona y todos los demás, pues que le hagan como puedan, esa también puede ser otra razón de problemas de límites, o es otra razón. También, lo que tal vez es la experiencia de muchos de nosotros, podemos tener padres que ponían límites demasiado rígidos o eran demasiado estrictos. Esto es muy relativo, porque lo que es muy estricto para mí puede no serlo para ti. Pero bueno, digamos, esto es como en experiencia personal, cómo yo lo viví o cómo yo lo interpreté. ¿Okay? Cuando hay límites, o los padres son demasiado rígidos, o cuando los padres no ponen límites. Como que ahorita está de moda que los papás
no sean papás y no pongan límites y no digan que no y sean amigos de sus hijos, ¿verdad? Pero eso me atrevo a decir que lastima más a un niño que cuando hay límites. Vamos a ver un poco más adelante, o ahorita lo que sigue, las necesidades de los niños en cuanto a límites. Ok, entonces cuando crecemos cuando no crecemos con la seguridad de ser amados, de ser competentes y sin un ejemplo de límites sanos, nos quedan solamente dos opciones. Cuando nuestra familia no se hace cargo de nuestras necesidades, o cuando nuestras necesidades básicas no son satisfechas, cuando hay estas cosas disfuncionales en nuestra familia y creemos este mensaje de cuando soy bueno me quieren, pero cuando soy malo no me quieren. O cuando no tengo necesidades y todo está bien, me aceptan y me aman, pero cuando tengo necesidades o tengo algún problema, me rechazan. Cuando recibo estos mensajes de mi familia, entonces me quedan dos opciones. Puedo fijar límites y arriesgarme a perder las relaciones. ¿Se acuerdan? Porque nos da miedo perder la relación, entonces hacemos todo para que no pase nada en mis relaciones. Y la otra opción que nos queda es no fijar límites y vivir cautivos o como marionetas de los deseos de los demás. Entonces, también aquí en medio hay variantes, pero tendemos a inclinarnos hacia un lado. ¿Ok? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ok. Los límites a temprana edad, entre más temprano en la vida se empiecen a poner límites, más problemas de límites se van a evitar en el futuro. ¿Okay? Si tus hijos ya están más o menos grandecitos y nunca les pusiste límites, va a ser un poco difícil que empieces a poner límites ahorita, aunque no es imposible. ¿Okay? Pero entre más temprano pongamos límites sanos, mejor vamos a prevenir que nuestros hijos tengan problemas en el futuro. ¿Un hijo alcohólico por esa razón podrías ser alcohólico por lo que no se le pusieron límites? Sí, pero no es necesariamente, no es solamente la falta de límites. Lo que pasa es que el hijo es alcohólico y quiere saber cuál es la razón. Pues es complicado, o no puedo decir que es exactamente por esto, pero si esa persona creció con falta de límites, entonces esa persona se volvió o complaciente, como Paola, y siempre complaciendo a los demás, pero como se sienten solos y vacíos, entonces tienen que buscar algo para compensar ese sentimiento. En este caso pueden ser las drogas o el alcohol. O por el otro lado se pudo haber ido a los límites muy rígidos. ¿Qué es lo que pasa? También se siente solo, ¿verdad? Porque está ahí adentro en sus propias paredes. Entonces también necesita algo para aliviar ese dolor. Entonces, por eso les decía que detrás de adicciones, enfermedades y todas estas cosas, pues hay traumas y podríamos hablar todo un día sobre sistemas familiares y las raíces de las adicciones y todo eso, pero ¿sí responde a tu pregunta más o menos? Okay. Bueno, los límites no se heredan. Si yo tengo buenos límites, probablemente significa que mis hijos van a tener buenos límites, porque yo les estoy dando un modelo a seguir. Pero ellos siguen siendo responsables de construir sus propios límites. ¿Okay? Entonces, podemos pensar en los límites como una cerca. Yo construyo una cerca para protegerme, ¿verdad? Pero una cerca, ¿qué necesita tener? Una puerta, ¿verdad? Si yo construyo una cerca sin puerta, pues no puedo salir ni nadie puede entrar. Entonces podemos pensar en los límites como la construcción de una cerca que yo tengo que poner alrededor de mi vida, pero es necesario que tenga puertas, ¿verdad? Y bueno, en la siguiente ilustración vemos un banco de 3 patas. Para que una persona pueda tener límites y pueda ser capaz de establecer límites sanos en su vida, para que una persona pueda decir sí a lo bueno y no a lo malo, es necesario que esta persona tenga una imagen propia positiva o tenga una buena autoestima. Si una persona no se ama, entonces va a dejar que los otros hagan lo que quieran, porque esa persona no se considera valiosa o digna de ser amada. Entonces va a dejar que los demás le pasen por encima. Entonces, para poner límites sanos es necesario tener una buena autoestima o una imagen propia positiva.
¿ok? Y estas 3 patas representan 3 cosas esenciales en la vida de cada persona, pero especialmente en los niños. Si estas 3 patas existen desde que los niños son pequeños, seguramente van a tener buenos límites. Vamos a ver cada una. La primera es que el niño necesita saber y realmente sentir que es valioso y único. Necesita saber que es una parte esencial de la familia, que la familia no sería lo mismo sin él. Necesita saber que tiene cualidades y una personalidad que es digna de ser amada. ¿Okay? Entonces, esto es algo que solamente la familia nos puede dar. La siguiente pata es el sentido de pertenencia y seguridad. Cuando estoy seguro, tengo la seguridad de que pertenezco a una familia y que no importa lo que pase, siempre puedo contar con mi familia. Entonces, esta persona no va a ir por la vida como que, pues no quepo aquí, no quepo allá, va a ir buscando aceptación de diferentes grupos, va a hacer lo que sea por obtener la aceptación de otras personas porque no la ha obtenido en su propio hogar. ¿Okay? Y la última pata es la segunda, la podemos llamar de apego. Apego es la relación sana entre la familia, papás e hijos y también con los hermanos. La tercera pata es la pata de la competencia. No competencia de yo soy mejor que tú, sino de ser competente, de saber que tengo la capacidad de ser responsable por mi propia vida. ¿Okay? Esto es algo que los papás pueden hacer cuando le van, de acuerdo a la edad del niño, le van dando ciertas responsabilidades, de acuerdo a su edad. ¿Verdad? Cuando está chiquitito, pues no puede hacer mucho. Hasta cierta edad se le puede dejar que recoja sus muñecos y que los ponga en la caja de los muñecos. Después, cuando crece, se le puede dejar lavar su plato. Y así, mientras va creciendo, se le asignan más y más responsabilidades. Muchas veces los papás no quieren que los hijos hagan nada porque o los tienen muy chiqueados o dicen, no, yo tuve que pasar tanto en mi vida y tuve que empezar a trabajar tan temprano que no quiero que mi hijo tenga que hacer nada de eso. Pero lejos de beneficiarlos, les hacen pensar a los niños que no pueden hacer nada. Entonces crece un niño dependiente. Si los papás no le hacen saber que es capaz, que es competente, que puede hacer cosas buenas, que tiene talentos, entonces va a crecer pensando que él no puede hacer nada por sí mismo y necesita a alguien que lo cuide, que le provea y que haga todo por él. Voy a tomar agua porque me tiembla la voz. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok. Como pueden aquí ver, si tengo estas 3 patas, el resultado va a ser que tengo la capacidad de decir sí a lo bueno y no a lo malo. Las personas a mi alrededor van a saber que mi sí es sí y mi no es no. Ustedes conocen a esas personas que dicen que sí, pero tú sabes qué significa no, nomás no te quieren decir que no para no ofenderte, o te dicen que no quiero, pero realmente dicen que sí. Realmente quieren sí, ¿verdad? Entonces, ¿a poco no te hace sentir eso así como qué espero, que va a ser sí o va a ser no o qué? Entonces, mientras tengamos límites más estables o más sanos, las personas se van a sentir más a gusto con nosotros, porque van a saber que mi sí es sí, que mi no es no, que soy sincero en mis motivaciones, que cuando ayudo con todo gusto y no por obligación. ¿Okay? Entonces, este niño con estas patas va a aprender y va a saber y va a poder ser responsable por él mismo y va a poder dejar que las personas tomen responsabilidad por ellos mismos. No se van a sentir culpables de no lo ayudé, no, yo tengo que hacer esto, no, yo le tengo que dar esto porque él no puede. No, ellos van a saber que esto me corresponde y esto te corresponde. ¿Okay? Esto no significa que no podamos ayudar ni podamos apoyar a otras personas, ¿ok? Pero necesitamos aprender un balance. Ok, entonces vamos a ver cuál es el rol de los padres y de la familia en el establecimiento de los límites. Un niño, esto es en otras palabras, del banco les iba a decir. Si un banco de 3 patas, bueno, cualquier banco,
tiene una pata más corta que la otra, ¿qué pasa? Se mueve y se tambalea, ¿verdad? A lo mejor es mejor a que de plano no tenga una pata, ¿verdad? Pero lo ideal es que las tres estén firmes e iguales. ¿Okay? Entonces, esto es básicamente lo que acabo de decir. Un niño necesita sentir que el mundo es relativamente seguro. ¿Okay? El niño necesita saber que hay seguridad en el mundo, que puede contar con sus papás, que puede contar con su familia, y también necesita saber que él tiene cierto control sobre su vida. ¿Okay? Cuando un niño, por ejemplo, otra vez, un niño que crece en una familia de alcohólicos, o poniendo otro ejemplo, cuando un niño crece en una familia de papás súper controladores, que les dicen qué ponerse, qué comer, qué vestir, a qué hora dormirse, ¿qué puede controlar el niño? Nada. Entonces va a crecer con este sentimiento de necesito controlar algo. Por ejemplo, las personas que tienen adicciones, o en especial problemas con bulimia y anorexia, son personas que sienten o nunca en su vida tuvieron control sobre ellos mismos, entonces dicen, pues lo único que puedo controlar es lo que como y lo que no como. ¿Okay? Eso les da cierto sentimiento de control. Entonces, desde pequeño el niño necesita saber que él tiene cierto control sobre su vida, que él puede decidir qué vestir, siempre y cuando esté bien para la ocasión que sea. Él puede decidir que esto no me gusta y esto sí me gusta. Entonces, eso le da un sentido de, ok, puedo controlar ciertas cosas y está bien. ¿Okay? Entonces, si estas dos cosas no están, pues el banco va a estar desequilibrado. Ok, entonces, como ya les decía, tanto la complacencia cuando los papás dicen, sí, hijo, haz lo que quieras, no importa nada, como la hostilidad o cuando los papás son súper rígidos, entonces estos dos extremos le causan los mismos tipos de traumas a los niños. Tienen tal vez resultados diferentes, pero es necesario encontrar un balance, y el balance es lo que es difícil encontrar, y tampoco te puedo decir así le tienes que hacer con tu hijo, porque cada persona, cada niño es diferente y tiene necesidades y necesita límites diferentes. ¿Okay? Pero cuando los papás son demasiado complacientes, cuando nunca les ponen límites con complacencia, quiero decir, les dan todo lo que quieren, entonces los niños no tienen seguridad. Cuando los papás no dicen esto es bueno y esto es malo, entonces el niño dice qué es bueno y qué es malo, qué es seguro, qué es no seguro, es bueno hacer esto o no es bueno hacer esto. Entonces crecen con esta inseguridad de no saber qué hacer o qué es bueno, no tienen criterios sobre los cuales tomar decisiones. Entonces es muy necesario que con firmeza y coherencia se pongan límites a los niños. Esto de firmeza y coherencia es muy importante. Si tú dijiste no, es un no a través de la Tercera Guerra Mundial y lo que tengas que pasar sigue siendo no. ¿Okay? Porque si es un no y después el niño llora y manipula y se hace la víctima y ándale mamá, y es que si no me compras la galleta voy a desfallecer, y la mamá, bueno ya. O si hace un escándalo el niño y la mamá nada más por no pasar la vergüenza le da al niño, pues ¿cuál es el mensaje? Me puedo salir con la mía, puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante y creo que es algo que las familias y los papás del presente carecen mucho, el decir no, y no es no, y punto. ¿Ok? Entonces, es muy importante. Y también el sí. Cuando es sí, cuando esta es tu responsabilidad, siempre va a ser tu responsabilidad. ¿Ok? Y también es muy importante que los niños sean estimulados a poner sus propios límites. ¿Ok? Si los papás siempre son los que dicen, ay, no le des eso a mi hijo porque eso no le gusta, o no, mi hijo no va a ir a la fiestita porque se siente mal, pero en realidad no quiere ir, pero la mamá toma las responsabilidades del hijo para comunicar todo, entonces el niño nunca va a aprender por sí mismo decir, no me gusta, no quiero, no voy a ir. Entonces es bueno impulsar a los niños a decir no. ¿Ok? ¿No te gusta esto? Está bien.
¿ok? Como lo digo, siempre hay mucha como relatividad en esto, porque a lo mejor el niño va a decir que no a todas las verduras y pues eso tampoco se vale, ¿verdad? Es muy, muy necesario tomar las necesidades de los niños en serio. ¿Okay? Un niño puede llegar a decirte una necesidad o a decirte, mamá, necesito esto, y para ti puede parecer como medio tonto o así como, ay, no es para tanto o algo así. Pero si tú le dices eso al niño, si tú le dices, no, eso no importa, o, ay, ¿cómo me vienes con esas cosas? Entonces, otra vez das el mensaje de tus necesidades no son importantes, o no valen, o son vergonzosas, o nunca los comuniques, porque si muestras necesidad, eres débil, y eso es malo. ¿Ok? Entonces, a lo mejor el niño viene con una necesidad ridícula, que raramente son ridículas. Si el niño te está pidiendo algo es porque tiene una necesidad, tal vez no de lo que está pidiendo, pero está manifestando algo. Entonces es importante hacerle caso y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? O tal vez ahorita no se puede y está bien decirles no, pero no ridiculizar ni hacer de menos sus necesidades, especialmente si las están comunicando. Y es importante también enseñar a los niños a respetar límites ajenos, ¿ok? Y a escuchar un no. Cuando los niños quieren el juguete del otro niño y quieren el juguete del otro niño y no se los da y no se los da, y la mamá va y se lo quita al otro niño para dárselo al suyo para que deje de hacer escándalo, ¿cuál es el mensaje otra vez? El no existe, ¿ok? Siempre me salgo con la mía. ¿Okay? Entonces es necesario que los niños, si hacen pataletas, si hacen lo que quieran, en algún momento van a aprender que el no es no y van a dejar de hacer sus chantajes y sus cosas. Los niños son muy chantajistas. Bueno, yo no soy mamá, pero ustedes deben saber mejor que yo. Es también muy importante, bueno, para todos digo que son muy importantes, ¿verdad? Todas las que puse aquí son muy importantes. No privarlos de amor como respuesta a sus límites o a sus errores. Cuando un niño comete un error o cuando pone un límite y te dice, no papá, no quiero eso, o cuando están experimentando y les salen las cosas mal, si tú les dices o les das el mensaje de ahorita no, o ahorita no te acepto, o no te quiero ver con esas lágrimas, sal de tu cuarto hasta que tengas una sonrisa. ¿Qué mensaje le das? Te acepto cuando estás bien, pero cuando estás mal no eres aceptado. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a crear un niño complaciente. El niño va a tener el mensaje de cuando estoy bien, cuando hago todo lo que me piden, cuando cedo todos mis derechos y hacen lo que quieren, entonces me aman y me aceptan. ¿Okay? ¿Por qué nos preguntamos por qué las niñas y los niños empiezan a tener relaciones y las niñas van de un hombre en otro? Porque nadie les dijo o nadie les enseñó que decir no era lo correcto, ¿verdad? Les enseñaron a que tienes que decir que sí para que te amen, y si le dices que no a tu novio, entonces te va a dejar, ¿verdad? Ok. Socorrer a los niños en problemas, ¿okay? Socorrerlos cuando están en problemas, y tú como papá tomar sus responsabilidades y tú sufrir sus consecuencias es igualmente malo. ¿Okay? Recientemente mi hermano tuvo un accidente de auto y bueno, él medio tuvo la culpa, pero el otro niño también. El otro muchacho venía tomado y venía con las luces apagadas a las 11 de la noche, entonces en una intersección chocaron. Y bueno, cuando llegamos al lugar, el muchacho borracho se había ido, el papá había llegado, les pagó a los de vialidad, no pasó nada. Mi hermano y sus amigos se fueron a la procuraduría, fue todo un rollazazazo, y bueno, para no hacer el cuento largo, ¿qué va a pasar con ese muchacho? Nunca tuvo que sufrir las consecuencias, no fue él el que pagó, seguramente sí se dio un trancazo, pero en lo demás no tuvo ni que pasar el susto de pasar una noche en la procuraduría, ni lidiar con los de vialidad, no tuvo que hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que seguramente va a hacer ese niño? Va a seguir tomando y va a seguir manejando y puede llegar a matar a una persona. Y siempre va a buscar quien le resuelva. Entonces el papá, tal vez con buenas intenciones, no sabemos si eso había pasado antes o por qué tanto miedo de enfrentar a los de vialidad,
Pero el papá, lejos de ayudar al niño a tomar responsabilidad, a enfrentar sus consecuencias, fue y le dijo, todo está bien, yo me encargo de todo. Entonces, también para los niños, suena cruel a lo mejor. Por ejemplo, si un niño... ¿qué hacen los niños? Si se pelean en la escuela, ¿ok? Y si la mamá va y habla con la otra mamá y va y regaña al otro niñito en vez de hacerlos que ellos hagan las paces o lidien con las consecuencias que tengan que lidiar, entonces van a aprender que mamá siempre está ahí para mí y cuando no esté mamá va a haber alguien más para mí, ¿verdad? Entonces nunca van a aprender a hacerse responsables. Por lo tanto, se van a convertir en niños o adultos controladores. ¿Ok? Muy bien. Los límites contradictorios. También por eso les hacía énfasis en coherencia y firmeza. Cuando hay límites contradictorios, el niño crece inseguro. O sea, es como cuando es sí, cuando es no, siempre pensando que algo malo va a pasar, como siempre estando así como en algún momento esto va a cambiar y algo malo va a pasar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora las leyes, las 5 leyes de los límites. La primera ley es la ley de la siembra y la cosecha, o la decisión y la consecuencia, o como la llaman ahora el karma, ¿verdad? Lo que haces se te regresa. La ley de la siembra y la cosecha es así de simple. Mis decisiones tienen consecuencias, ¿ok? Esa ley tal vez puede ser interrumpida. Por ejemplo, este papá del muchacho interrumpió esa ley, ¿verdad? El niño sembró y el papá cosechó, y el papá fue el que pagó, y el papá fue el que no durmió, etc. Pero esta ley puede ser interrumpida, pero no para siempre y no del todo. En algún momento ese muchacho esperemos que no nada malo, pero va a sufrir consecuencias de sus actos, ¿ok? Cuando ya no esté papá o en algún momento. Y digo no del todo porque siempre alguien va a sufrir las consecuencias. Cuando hay una decisión equivocada, si tú tomas una decisión equivocada, puedes no ser tú quien sufra las consecuencias, pero alguien más las va a sufrir, ¿ok? Y a veces nuestra ayuda lastima. Lejos de ayudar y beneficiar, crea dependencia. Cuando estamos todo el tiempo ayudando a una persona que no se hace responsable, es por ejemplo, si vamos con indígenas y les damos todo lo que quieren, todo lo que necesitan, ¿qué va a pasar? Se van a creer como incapaces, me tienen que siempre dar porque yo no sé hacer. En vez de enseñarles a pescar, a cultivar, a construir, a lo que sea, llegamos y les damos todo, entonces ellos no toman responsabilidad, no los estamos beneficiando, los estamos haciendo dependientes. Y muchas veces ayudamos también para nosotros sentirnos, yo lo hice, yo le doy, pero realmente no nos damos cuenta que estamos causando un daño lejos de un beneficio. Okay. La siguiente ley es la ley de la responsabilidad. La Biblia dice, y tal vez todos hemos escuchado, que necesitamos amarnos o debemos amarnos unos a otros, ¿verdad? Pero no dice ser unos por otros, ¿ok? ¿Tú crees que tú puedes ser tu hijo? ¿O puedes vivir a través de tu hijo o a través de tu esposo? No podemos creer, no podemos crecer, no podemos cambiar, no podemos actuar, decidir por nadie que no sea yo mismo, ¿okay? Y esto es algo que nos cuesta trabajo aceptar y entender. Debemos ayudar, sí, al desamparado, al que de plano no tiene nada, que tal vez esté enfermo, no puede, no es capaz de tomar responsabilidad propia, pero no debemos rescatar al necio o al flojo o al que siempre cae en el mismo error de su falta de responsabilidad. Cuando hay necesidad, sí podemos dar, y aún en la Biblia es un mandamiento ayudar a las viudas, a los huérfanos, etcétera, ¿verdad? Pero necesitamos poner límites a la irresponsabilidad. Ahí hay una línea muy clara. La tercera ley es la ley del poder. Como decía ahorita, no puedo cambiar a otra persona que no sea yo. No somos Dios.
Yo me correspondo a mí misma y las otras personas a ellos mismos y a Dios. ¿Okay? Yo debo cambiar también, debo hacerme responsable de mí mismo para que los patrones de otras personas no me afecten. Por ejemplo, Paola, ella necesita trabajar en ella misma, necesita sanar las heridas que tiene de su infancia, de su familia, necesita empezar a poner límites para que la falta de límites de las personas a su alrededor ya no la afecten, ya no la hagan sentir culpable. Pero como buenos faltas de límites que somos, decidimos muchas veces trabajar en los demás antes de que en nosotros mismos. Tal vez has escuchado esta oración, se usa mucho como en los grupos de apoyo y esas cosas. Dice: Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Es necesario pedir ayuda a Dios y aún a los demás y decirles: ¿sabes qué? Siento todas estas cargas, pero ayúdame a diferenciar qué me corresponde, que sí puedo cambiar, que sí vale la pena y que no. Porque a veces pasamos y ponemos todo nuestro esfuerzo en cosas que ni siquiera podemos cambiar. Aún Dios mismo, Él se limita. Él no va a hacer algo en tu vida o no se va a meter en tu vida o no va a tomar cosas mientras tú no se lo permitas. Hay un versículo que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él nos está diciendo que hay una puerta en nuestra vida, Él toca y nosotros decidimos si la abrimos o si no. Él lo respeta, Él no dice: traspaso tu puerta y entro, ¿verdad? La cuarta ley, la ley del respeto. Debemos aprender a respetar límites ajenos si queremos exigir respeto por los propios. ¿Okay? Trata a los demás como quieres que te traten. Debemos aprender a amar a las personas a pesar del no. Muchas veces las personas nos dicen que sí y wow, las amamos y son wow. Imagínense qué pasaría si Paola empieza a decir que no. ¿Qué va a pasar con las personas a su alrededor? Se divorcian, la corren y la sacan del ministerio de mujeres y todo, ¿verdad? Porque a la gente le encanta que les digas que sí a todo y que los socorras. Y en el momento en que empiezas a decir que no, ya no les caes tan bien, ¿verdad? Pero debemos aprender, y eso es para nosotros también. Cuando nos dicen que sí, ¡ay, qué padre! Me encanta y lo quiero y me gusta. Pero en el momento en que nos dicen no, ¡oh, pobre de mí! ¿Verdad? Y ya no nos cae bien y hasta ahí quedó la relación porque me dice que no. Cuando acepto la libertad del otro, cuando yo realmente entiendo y acepto que la otra persona tiene total libertad de decir sí o no, entonces yo voy a poder aceptar y sentirme cómodo con mi propia libertad. Yo voy a poder decir no sin sentir culpa, sin sentir miedo a que me rechacen, sin sentir enojo a que me digan que no. ¿Ok? Y la quinta ley, la ley de la motivación. Como ya dijimos, las personas que no tenemos límites estamos motivados muchas veces por el temor. Tenemos temor a ser rechazados, a ser abandonados, a que se enojen con nosotros, a no caer bien, a que las personas dejen de pensar que somos buenos, porque muchas veces tenemos esta imagen de bueno y oh sí, siempre ayudo, y no queremos que las personas piensen que somos malos o tiranos, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra motivación? Siempre nosotros mismos. Creemos que nuestra motivación es la otra persona, pero realmente mi motivación soy yo mismo. Es sentirme bien porque ayudo, es sentirme necesitado o es mi propio temor. ¿Okay? Entonces la motivación, si la vemos realmente, no es la motivación correcta. Bueno, ahí dice, creer que amar es siempre decir sí. Tal vez eso es lo que nos comunicaron de pequeños, eso es lo que creemos, que amar significa siempre decir sí. Y como hemos visto en los ejemplos, por ejemplo, de los padres e hijos, amar muchas veces, o la mayoría de veces, es decir no y poner límites. Y muchas veces nuestra motivación, como ya dije, es decir sí por aprobación. Dar sin alegría es igual a dar con una motivación equivocada. Si no estamos dando libremente porque quiero y ya, sin culpa y sin responsabilidad, entonces no es la motivación correcta. Estás dando por compromiso
y seguramente no de muy buena gana, aunque por fuera tal vez sí, pero por dentro, igual que Paola, siempre estás enojado, ¿verdad? Ok, entonces primero es libertad y segundo, servicio. Si tengo libertad, puedo servir de corazón. Si no tengo libertad, estoy sirviendo con la motivación equivocada. Un no interior invalida un sí exterior. Como pueden ver esta imagen, hay una persona que dice sí en su corazón y dice que sí en palabras, ¿verdad? Y hay una persona que en su corazón dice no, pero se siente comprometida a siempre decir sí. Yo no sé tú, pero yo prefiero un no sincero a que me digan no sincero, a que me digan un sí por compromiso, ¿verdad? Y eso muchas veces se siente. Tú puedes conocer a las personas y sabes si realmente te están diciendo que sí porque sí quieren, o sabes que si lo ves fríamente, sabes que tal vez estás controlando la situación y estás haciendo que la persona haga lo que tú quieres. Entonces yo prefiero sinceridad y que a lo mejor me digan que no, a que me tengan que estar siempre diciendo que sí por compromiso, o a que las personas estén a mi alrededor por temor a ser heridos. ¿Ok? Entonces vamos a ver la siguiente imagen. Esa es otra vez el espacio vital. Pero primero, no me pertenecen y no soy responsable por, esto es un pequeño resumen, no me pertenecen y no soy responsable por las emociones, actitudes, decisiones, valores, conductas y las consecuencias ¿de quién? De nadie, más que de mí mismo, ¿ok? Ni de la familia, ni del cónyuge, ni de los hijos, amigos, compañeros de trabajo, clientes, pacientes. Yo como terapeuta tengo que aprender esto muy bien. Yo soy responsable de guiar al cliente que lo pide, que lo busca, y yo puedo ayudarle al cliente a encontrar una solución, pero hasta ahí se queda. Yo no puedo decidir por la otra persona empezar a esos cambios. Yo no puedo cambiar sus actitudes, yo no puedo cambiar sus pensamientos. ¿Okay? Entonces, como les decía, esto es algo que nos cuesta trabajo creer y aceptar, porque queremos sentir el poder de cambiar a otras personas, pero realmente si lo creemos nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos perdiendo tiempo, dinero, energía en algo que no podemos lograr. ¿Okay? ¿Qué me pertenece y por qué soy responsable? Soy responsable de mis propios sentimientos y emociones. ¿Okay? Muchas veces queremos decir, es que es tu culpa que yo esté enojado, es tu culpa que yo esté estresado. No. ¿Quién decidió enojarse? ¿Quién tiene control sobre sus emociones? Cada quien. ¿Okay? Es muy fácil culpar y decir tú eres, por tu culpa, yo me siento así y pienso esto. Te digo ahora que lo que sientas, lo que pienses, no es responsabilidad de nadie más que tuya. ¿Okay? Tus creencias, tus valores, bueno, mis creencias, mis valores, mis elecciones y decisiones. ¿Okay? Muchas veces decimos, es que tuve que hacerlo. Te apuntaron en la cabeza y te dijeron, si no lo haces, te mato. No, ¿verdad? Pero muchas veces queremos creer que las personas nos están forzando y tal vez lo están haciendo, pero yo tengo responsabilidad de decir no. ¿Okay? Mis conductas y sus consecuencias me pertenecen. Mis actitudes, mis límites y mi comunicación. En la segunda parte de esta conferencia vamos a estar hablando sobre cómo comunicar límites, cómo decir que no, cómo comunicar mis sentimientos y emociones de una manera positiva. ¿Okay? Entonces, esto me corresponde, lo que está dentro, lo de allá no me corresponde. ¿Okay? Entonces, hoy puedes soltar una carga o espero que la empieces a soltar. ¿Okay? Por último, ya se nos acaba el tiempo, vamos a ver las creencias falsas sobre los límites. Muchas veces nos da miedo poner límites porque tenemos estas ideas. Los límites son iguales a egoísmo. Si digo que no y pongo prioridades y en las prioridades me encuentro yo y mi familia antes que otros, estoy siendo egoísta, ¿verdad? Paola se sentía todo el tiempo como que
era egoísta, siempre tenía que ver por los demás y le pedía a Dios, ayúdame a no ser tan egoísta, ayúdame a servir a otras personas, pero negligenciándote a ti mismo, ¿o a costa de qué? Los límites son una manera de amarnos a nosotros mismos y amar a los demás, porque si aprendemos a cuidarnos a nosotros, vamos a ser mucho más capaces de ayudar a los otros de una manera sana, ¿ok? Muchas veces creemos que los límites son desobediencia y esto es algo difícil de entender o de poner un balance, pero muchas veces, por ejemplo, en el caso de Paola y su jefe era su autoridad y Paola podría haber dicho no y puede ser considerado desobediencia, pero Paola tenía el derecho de decir no. ¿Por qué? Porque es algo que no está en su contrato, no le corresponde y es responsabilidad de su jefe. ¿Okay? Ajá. Entonces no está dentro de lo que te corresponde. El siguiente es que si pongo límites, me lastimarán. ¿Ok? A lo mejor nos da miedo empezar a decir que no, porque ya estamos anticipando. Es que si digo que no, se va a enojar, me va a dejar, me va a gritar, me va a hacer la ley del hielo, ¿verdad? Y la mala noticia es que sí, eso sí va a pasar. ¿Ok? Más si las personas están acostumbradas a que siempre dices que sí, cuando empieces a decir que no, van a colapsar, van a decir, ¿cómo se atreve? O ¿cómo que dice que no? ¿Qué le pasó? ¿Verdad? Las personas se van a asustar, a lo mejor se van a enojar, ¿ok? Pero ¿qué acabamos de decir? Yo no soy responsable de cómo las personas reaccionen a mi no, o a cualquier cosa que yo haga. ¿Okay? Mi responsabilidad es poner los límites, comunicar mis necesidades, punto. ¿Okay? Otra creencia falsa es que si pongo límites, lastimaré a otros. ¿Okay? ¿Qué lastima? O díganme ustedes si realmente estamos lastimando a un adulto capaz de cuidarse por sí mismo, capaz de trabajar, capaz de hacerse responsable por su cuerpo. ¿Realmente lo estamos lastimando si le decimos, no te presto dinero? No. O si le decimos, tienes o no puedes más vivir aquí si no cumples estas reglas. ¿Lo estamos lastimando? Tal vez sus sentimientos, y tal vez por un tiempo sí se siente herido, pero realmente es por su beneficio. Lo estamos ayudando a encontrar sus propios límites y a ser responsable. Lo estamos hiriendo si no ponemos límites. Y esto es algo difícil, pero muchas veces necesitamos dejar que las personas toquen fondo para que puedan realmente comenzar a hacer un cambio en su vida. Otra creencia falsa es que los límites de otros me lastiman. Si cuando te dicen no, te enojas, te ofendes, no te sientes amado, tienes un problema de límites, ¿ok? Entonces, eso es algo con lo que tú tienes que aprender a lidiar, ¿ok? El que las personas te digan que no, no significa que no te aman, ¿ok? Pero hay que ver qué hay detrás de eso, por qué me ofendo. Si tu bienestar, tus emociones positivas dependen de la aprobación de una persona o del sí de una persona, entonces hay ahí algún tipo de dependencia, codependencia, que no es algo bueno para ti, ni para los que están a tu alrededor, ¿ok? Y los límites causan culpa. Si siempre te has acostumbrado a decir que sí, por temor y porque sientes culpa, seguramente cuando empieces a poner límites y a decir que no, vas a sentir culpa, ¿verdad? Pero tienes que repetirte a ti mismo, no soy responsable por esto, no puedo cambiar esto. Y esta culpa no me corresponde, ¿ok? Y los límites son permanentes. Esa es otra idea equivocada que tenemos. Cuando yo pongo un límite con una persona porque está actuando de manera equivocada, si la persona empieza a dar frutos, si la persona empieza a escuchar nuestras necesidades, si la persona empieza a cambiar la manera en que nos trata, etc., entonces podemos negociar los límites, podemos empezar a cambiarlos. No significa que si digo, por 2 meses no te voy a ver, no significa que es para siempre o ya cortamos la relación. Los límites son negociables siempre y cuando sea algo sano y no te ponga en peligro o no ponga en peligro el que vuelvan a cruzar tus límites, ¿sale? Entonces, les invito a que durante este tiempo, tenemos de aquí al 9 de agosto hasta la próxima sesión,
Les invito a que estén reflexionando en esto, vean cómo fue tu familia, de dónde viene tu falta de límites y te pongo como reto, si tú nunca dices que no, empieza con un reto de decir un no a la semana o un no al día. O si tú nunca dices que sí y aceptas ayuda, entonces empieza a decir que sí. Poco a poco vamos a ir construyendo límites. La próxima conferencia va a ser un poco más práctico. Cuándo decir que sí, cuándo decir que no, en qué situaciones digo que sí, en cuáles no. ¿Okay? Cómo encontrar ese balance, que es la parte difícil. ¿Sale? Entonces espero que haya estado todo claro. Fue un placer compartir con ustedes y los veo el 9 de agosto. Ok, gracias, gracias.